Muy bien, las funciones logarítmicas son funciones, lo que se llama en matemáticas una función inversa, son funciones inversas a las funciones exponenciales. Por ejemplo, para la función e a la x, su función inversa es logaritmo natural de x. Para una potencia 10 a la x, la función inversa sería el logaritmo en base 10, o nada más log, ¿no? Y así sucesivamente. La función inversa de la potencia 2, la potencia de base 2, sería el logaritmo en base 2. Ahora, ¿qué significa que sean inversas? Significa que una anula a la otra. Por ejemplo, si yo le aplico el logaritmo natural a una exponencial, lo que me va a quedar es el argumento o el exponente solamente. ¿Verdad? Es decir, como si entrara el logaritmo y matara la exponencial. A la inversa también sucede. Si yo le aplico el logaritmo, perdón, si le aplico el exponente a un logaritmo, siempre y cuando estén en la misma base, ¿de acuerdo? Si no, entonces habría que utilizar algunas de las propiedades para obtener el resultado, pero si tienen la misma base, si la base del logaritmo es, por ejemplo, el número natural y del exponencial también, entonces sucede esto automáticamente, ¿de acuerdo? Lo mismo para estas de acá, ¿sí? Si elevo a la potencia 10 un logaritmo en base 10, lo que me queda es el exponente. Muy bien, con eso claro, y el hecho de que son exponenciales, de que son inversas, vamos a ver cómo funcionan, cuáles son las partes de estos logaritmos. Por ejemplo, si tenemos un logaritmo de base 5, que se aplica sobre un número determinado y esto es igual a 2, por ejemplo. Entonces, este de aquí es lo que se llama la base. Este sería el equivalente del exponente, ¿de acuerdo? Y este entonces sería el resultado de la forma que tenemos nosotros en las exponentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sería base 5, digamos la forma exponencial de esto, sería base 5, exponente 2, el resultado tendría que ser la U, ¿de acuerdo? Entonces 5 a la 2 sería 25. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 25 sería igual a 2, ¿de acuerdo? De esa manera podemos calcular nosotros los logaritmos. Después también podemos escribir logaritmo en base 10, vamos de 100, es igual a 2, ¿de acuerdo? Y esto es porque, entonces esto es 10 elevado a la 2 es igual a 100, ¿de acuerdo? Bien, de esa manera podemos nosotros calcular los logaritmos eh, a partir de las formas exponenciales. Muy bien, vamos a ver cómo son las propiedades de los logaritmos, al menos algunas de esas. Entonces, en esta tabla están algunas de las propiedades, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo funcionan, vamos en algunos casos, ¿no? Pues, por ejemplo, nos tenemos la siguiente. Ese sería el logaritmo de un producto. Digamos que tengo logaritmo en base 10 de 5x. Entonces, las propiedades me dicen que esto es equivalente a la suma de los logaritmos. ¿De acuerdo? De hecho, muchas veces cuando se habla de escribir algo en escala logarítmica, una gráfica, lo que hacen es esto, ¿no? Si tiene una forma determinada, lo convierte en algo que sea un poco más lineal, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene una forma que sea de producto, ¿no? Entonces, a ver, ese es por aquí. También podemos tener, por ejemplo,
algo como esto. Este sería el logaritmo de un cociente. El logaritmo en base 10 típicamente se escribe nada más log, ¿de acuerdo? Y los logaritmos naturales se escriben ln. Si yo escribo log es equivalente a decir logaritmo natural. Perdón, logaritmo en base 10. Para los demás habría que escribir necesariamente la base. Con el logaritmo en base 10, no. Entonces, si lo pongo de esta manera, estoy hablando del logaritmo en base 10. Entonces, la regla del cociente lo que me dice es que el cociente es la resta de los logaritmos, en donde el denominador es el que tiene el signo menos, es el que entra a restar. Y el logaritmo de una potencia. Entonces aquí, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 3, de 3 a la 7, entonces como son funciones inversas, el logaritmo y la exponencial, entonces aquí yo tengo una potencia que es una función exponencial, de base 3 en este caso. Si le aplico el logaritmo en la misma base, entonces me va a anular el exponente. Por lo tanto, este es igual a 7, que es el exponente o el argumento. Ahora, ¿qué sucede? Este es en igual base del log, del logaritmo y de la potencia. ¿Qué pasa si no tiene la misma base? ¿Qué será que sucede? Entonces fíjense qué pasa si yo, por ejemplo, le aplico logaritmo natural a ese 3 a la 7. Entonces lo que va a suceder es que este exponente me lo va a sacar, me lo va a pasar aquí afuera. ¿De acuerdo? Que este es 7 por el logaritmo de 3, logaritmo natural de 3. ¿De acuerdo? Eso es en el caso que tenga una base diferente. Eso es lo que va a suceder. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, ¿cómo utilizamos estas propiedades de los logaritmos y también la relación con las exponenciales para resolver ecuaciones? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a colocar aquí solución de ecuaciones. Logaritmos y exponenciales. Entonces, por ejemplo, vemos que tengo una función de logaritmo en base 4 de 4 más 2x igual a 6. Entonces yo quiero saber cuánto vale x, pero está encerrada dentro de la función logaritmo. Entonces, una forma de solucionarlo es aplicar la función inversa. Una cosa importante, tiene que ser a ambos lados del igual. ¿Verdad? Eso es muy importante. ¿Cuál es la función inversa del logaritmo en base 4? Pues la función inversa es elevar todo lo que está utilizando como la base 4. ¿De acuerdo? Eso sería la inversa. Entonces, si utilizamos 4 como base y que quede el 4 elevado, todo esto, ¿verdad? Es decir, el argumento del exponente va a ser lo que nosotros tenemos aquí. Esto para un lado de la igual y para el otro lo mismo. Sería 4 elevado a la potencia 6. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, esto es una función inversa, por lo tanto, anula el logaritmo. El exponente anula el logaritmo. Es como cuando yo elevo al cuadrado y luego saco la raíz. Es casi como si diera el mismo valor numérico, si el número es positivo, ¿no? Si elevo al cuadrado del 2 y luego le saco la raíz, sería raíz de 4, que es 2. Exactamente igual hace esto. Entonces, al hacer esto, queda como 4 más 2x igual a 4 elevado a la 6. Y ya de aquí nosotros sabemos despejar.
Entonces 2x igual a 4 a la 6 menos 4. Y x es igual a, entonces 4 a la 6 menos 4 me da 4092. Y el 2 pasando a dividir sería así, igual a 2046. Aquí ya tenemos la solución de algo que aparentemente es muy feo, ¿no? Una cosa con logaritmo, pero que al final, utilizando la idea que es una función inversa, pues resulta en algo bastante sencillo. Ahora, lo mismo podemos aplicarlo para algo que tenga una exponencial. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación de este tipo. E a la menos un cuarto de t. Y digamos que este es igual a 5. Entonces necesito saber cuánto vale t, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues apliquemos la inversa. La inversa del exponencial es el logaritmo natural. Entonces aplicamos el logaritmo natural de a la menos un cuarto de t y aquí también al otro lado. Entonces, ¿a qué es igual eso? Me anula el exponente y me queda menos un cuarto de t, me anula la exponencial, perdón. Eso va a ser como logaritmo de 5. Despejamos de aquí. Entonces vamos a decir que t es igual a menos 4 veces el logaritmo de 5. Y así queda esa. Bien, entonces otro ejemplo, a lo mejor un poco más complicado. Entonces digamos, tenemos esta ecuación. 2 logaritmo de x menos logaritmo de x más 1 igual a 0. Puede ser. Muy bien. Entonces vamos a acomodar aquí los términos. ¿De acuerdo? Este lo paso al otro lado, quedaría como x más 1. Habría varias formas. Una forma sería, vamos a agrupar esto como un cociente, ¿de acuerdo? Utilizar la regla del cociente, pero es un poco más demorada. Aquí podemos ver lo siguiente. Ese 2 logaritmo de x, para antes de poder aplicar la exponencial, yo quisiera dejarlo todo junto, esto convertirlo en una sola cosa con el logaritmo, para que pueda aplicar la exponencial, es decir, la función inversa. Entonces, aplicamos la regla de que esto es, cuando yo tengo de diferente base, pues es como equivalente a bajarlo, ¿no? Si esto fuera algo así, entonces sería equivalente a decir esto, ¿no? Vamos a utilizar esta propiedad. Entonces, este 2 quedaría dentro de la exponencial. Así. Sería el logaritmo de x al cuadrado. Bien, entonces, el logaritmo de x al cuadrado igual a logaritmo de x más 1. Y ahora sí, función inversa. Como el logaritmo natural, aplicamos la exponencial a ambos lados. Entonces, exponencial de logaritmo de x al cuadrado igual a exponencial de logaritmo de x más 1. Esto es x al cuadrado igual a x más 1. Ahora sí, es una ecuación cuadrática. Y para poder encontrar el valor de x, entonces utilizamos la fórmula cuadrática. Entonces, al aplicarla, nos va a dar algo así. Es 1 más menos el cuadrado, 1 menos 4, a que vale 1, por c que vale menos 1.
todo esto sobre 2 veces a, o sea 2. Sí, porque a vale 1. Entonces, los posibles valores de x serían menos 1 más menos raíz de, esto aquí queda menos y menos más, entonces es 1, multiplica 1 menos, perdón, 1 más 4, o sea 5. 1 más raíz de 5. Son los valores posibles de x. Entonces ya tenemos por un lado una solución que es menos 1 más raíz de 5, lo que nos dé lo dividimos entre 2, y el otro valor sería menos 1 menos raíz de 5 y lo que nos dé dividirlo entre 2. Y esa sería entonces la solución a esa ecuación. Tendría dos soluciones.